Buenas noches. Sí. Ok, buenas noches. Qué bueno nuevamente tenerlos en lo que es una opción más. De verdad que estamos agradecidos con el Señor por llegar. Estamos hoy en octubre. eh, ya vamos a cumplir un año. Bueno, falta todavía, pues, pero Dios nos ha sostenido, nos ha mantenido en esta iniciativa. Y estamos muy alegres por tenerlos, muy alegres por poder compartir. Estamos contentos por aquellos que se unen, que están en las reuniones al final, y también estamos contentos por todos los que están viendo estos videos en el transcurso de la semana. Así que es un privilegio y es un gozo para nosotros. Bueno, en esta ocasión vamos a estar eh, meditando y aprendiendo un poco sobre la vida de Saúl, ¿verdad? Y quizás lo primero, aprovechando, sería bueno preguntarnos qué sabemos de Saúl, qué conocemos de Saúl, ¿verdad? Eh, es una buena dinámica poder eh, saber o preguntarnos, bueno, qué tanto sé, que sé un poquito de la historia y dependiendo de la respuesta podemos definir si tenemos que buscar un poquito más, si tenemos que leer eh, un poquito más el Antiguo Testamento, estos libros, Samuel, Reyes, y poder indagar un poquito más. Entonces, en esa dinámica, eh, preguntémonos qué sabemos de Saúl, ¿verdad? Y recordemos, Saúl fue el primer rey de Israel. Eh, la historia de Saúl la encontramos en el primer libro de Samuel. Y no sé si se recuerdan, si ya lo han leído, pero cuando el escritor habla de Samuel, perdón, habla de Saúl, eh, se refiere a él o lo describe con tres cosas ahí interesantes. Primero lo describe como joven, después dice que es hermoso y lo último que dice que era de gran estatura, como que estaba de todo el pueblo sobresalía de los hombros para arriba. Entonces, daba cualidades bastante físicas y interesante que cuando menciona al padre de él, así, dice que era un hombre valeroso, ¿verdad? Interesante, porque el papá le da una cualidad un poco más intrínseca y a Saúl básicamente tiene cualidades físicas. Y a lo largo de Samuel podemos ver la historia de Saúl. Perdón, a lo largo del libro de Samuel podemos ver la historia de Saúl. Podemos ver cómo es coronado rey, el carácter de Saúl, un poquito tímido. Podemos ver un par de regadas, un par de equivocaciones que comete Saúl, ¿verdad? Eh, y llegamos al capítulo 15, que es el que vamos a leer en esta noche, donde podemos ver una de las regadas también que comete Saúl. Eh, bueno, y le hemos hablado, la idea de ver, hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos. La idea de ver los ejemplos malos es porque nos podemos ver bastante bien, podemos ejemplificar bastante bien cosas que nosotros estamos viendo, que estamos eh, pasando y podernos ver en el espejo y poder decir, bueno, tal vez yo tengo esto otro y puedo cambiar, puedo modificar esa conducta. Entonces, aprendamos de esta lección y quisiera que me acompañaran al primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Primera Samuel 15, del 1 al 9. Voy a leer, en este caso, Reina Valera. Leo, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces dice la Biblia, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim
200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Malec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos, salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y pongamos mucha atención en el versículo 8 y en el versículo 9 para poder entender. Dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ok, entonces acabamos de ver una parte de la historia, después en el versículo del versículo 10 al versículo 35, podemos ver la conclusión de esta historia, cómo Samuel confronta a Saúl, cómo confronta esa desobediencia, esa rebeldía, ese pecado, lo que Saúl le responde, cómo él se escuda, pero quisiera que nos centremos, creo que no nos va a quedar más tiempo, creo que nos tenemos que centrar únicamente en el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 15. Y quisiera bueno, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí me pasó 2 veces, me acuerdo una vez en el colegio y una vez en la universidad. Recuerdo que, bueno, teníamos un examen escrito, y el profesor nos dijo, bueno, aquí está este examen, por favor, léanlo detenidamente, lean las instrucciones, fíjense bien y contesten lo que dice las instrucciones. Entonces, yo recuerdo que las instrucciones decían, miren, ponga su nombre, responda únicamente la última pregunta y luego entrégueselo al profesor. Y yo me acuerdo que varios compañeros ahí los tenías haciendo eran como 10 preguntas, y los tenías haciendo las 10 preguntas, y qué difícil, ¿verdad? Y era porque no habían leído, no leyeron detenidamente esa instrucción que estaba escrita en ese examen. Entonces, me resulta muy similar a esto que acabamos de leer, y el versículo 1, digamos que podemos resumir esas instrucciones. Samuel le va a dar unas instrucciones, o va a tener un examen, digamos, de parte de Dios, por así decirlo, pero las instrucciones de ese examen están en el versículo 1. Volvamos a leer, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te enviese por rey sobre tu pueblo Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y después viene el examen, le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Pero este primer versículo es súper importante porque dice 2 cosas. La primera, y vamos a estar, tratemos de entender eso. Hay 2 cosas interesantes que quiere decirle Samuel a Saúl. La primera es que Samuel está recordando el propósito de Saúl, le está recordando el llamado de Dios. Le está diciendo, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. O sea, primero Samuel está diciendo, ok, mira, Saúl, tú tenés un llamado. Jehová te ha enviado, Jehová te ha puesto por rey sobre Israel. No sos cualquiera, no tenés cualquier llamado, o no sos cualquier persona. Tú sos una persona clave y tú tenés un llamado clave. Y le dice eh, que te envió por rey, o te ungió por rey para el pueblo de Israel. Y esto era importante porque lo que iba a llevar a cabo eh, se basaba en la autoridad que Dios le estaba dando a Saúl. Y si vemos más adelante, bueno, no lo vamos a poder ver, pero una de las excusas que da Saúl al no obedecer es que dice que el pueblo quiso, el pueblo tomó, y el pueblo quería, ¿verdad? Entonces, importante, Dios le está, bueno, Samuel le está recordando a Saúl que Dios lo ha puesto por rey, Dios le ha dado a Saúl un llamado.
un llamado y una autoridad. Entonces, el primer punto, quisiera que pensáramos en esto, así como Saúl tenía un llamado, tenía una autoridad de ser rey, así nosotros quisiera que pensáramos cuál es el llamado de Dios hacia nosotros. ¿A qué nos ha enviado? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Verdad? Eh, y quizás una de las cosas que podemos utilizar para responder esta pregunta es, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, eh, ¿estás estudiando en el colegio? ¿Estás estudiando en la universidad? Bueno, esa herramienta, Dios te ha dado esa herramienta, Dios te ha dado esa oportunidad. Entonces, Dios te ha llamado en este momento por lo menos para que como estudiante le puedas glorificar, puedas dar testimonio, puedas ser luz, puedas ser excelente. Puede ser que Dios te haya dado hijos o puede ser que Dios te haya dado una esposa. eh, bueno, entonces Dios te ha llamado a ser padre, Dios te ha llamado a ser esposo. eh, y, 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 y ahí el Señor te está dando autoridad, el Señor te está dando este llamado que decimos. Puede ser que seas un profesional o que estés trabajando, que tengas un trabajo. eh, ok, Dios te está llamando, el llamado a Dios es para hacer luz, para hacer sal en ese trabajo, en ese lugar. Entonces, si ven, donde sea que estemos, ya sea que tengamos familia, que estemos solos, que estemos estudiando, que no, donde sea que estemos, tenemos un llamado de parte de Dios. Dios nos ha hecho un llamado. Entonces, lo importante es identifiquemos ese llamado. ¿A dónde Dios nos tiene? ¿Qué dones o qué herramientas nos ha dado? ¿Y cómo ese llamado, o cómo esos dones, perdón, cómo esas herramientas pueden ponerse al servicio del Señor? Ok, entonces esto es lo primero. Samuel está diciendo a Saúl, mira, recordá, Saúl, quién sos. Recordá que Jehová, no yo, no el pueblo, sino Jehová te ha ungido, me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ok, entonces, primero tenés autoridad de parte de Dios y tenés un llamado de parte de Dios. Pero viene lo segundo y eso es bien importante y le dice, ahora pues está atento, pon atención a las palabras de Jehová. Ok, entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, ustedes saben que hay una diferencia entre oír solamente, tú puedes oír, de hecho yo acabo de oír el ruido de la cisterna, la cisterna acaba, por ejemplo, acaba de arrancar, creo que ustedes no la escuchan, pero yo no le presto atención, yo estoy atento en el estudio. Eso no es escuchar, eso no es prestar atención, eso es escuchar un ruido, oír un ruido. Escuchar o prestar atención va más allá. Implica recordar, implica dar importancia, implica a veces anotar las cosas. Entonces, eh, pensemos, ¿cómo nosotros estamos recordando las palabras de Jehová? Dios siempre nos está hablando, siempre, de alguna u otra manera, Dios nos habla. Lo que tenemos que pensar ahorita, o lo que quisiera que reflexionemos es cómo nosotros estamos haciendo de nuestra parte para escuchar, para poner atención. Y les estoy dando estas herramientas. Primero, les estaba diciendo, hay que recordar, hay que hacer un esfuerzo por traer presente estas palabras de Dios, este mensaje de Dios. Entonces, podemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo estoy recordando? ¿Cómo estoy recordando la palabra? ¿Qué herramientas estoy utilizando para recordar la palabra? ¿Verdad? Pueden haber muchas maneras. Podemos poner algún podcast, podemos escuchar la Biblia, podemos memorizarla, podemos leerla. Lo importante es recordarla. Podemos tener breaks, por ejemplo, en nuestro trabajo, para hacer eso, para recordar las palabras del Señor. Lo segundo que nos puede ayudar para poner atención, ¿verdad? Es anotar, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta
mensaje, si ustedes asisten a un culto, si asisten a una congregación y escuchan la palabra, pueden anotar, inclusive si ustedes leen la palabra de Dios diariamente, que les insistimos y les animamos a que así sea, eh, anotar esas cosas que Dios está diciendo, que Dios les está enseñando día a día. Ok, entonces, recordemos, dos cosas, recordar, hacer el esfuerzo por recordar, podemos anotar y a veces eh, tenemos que dejar de hacer cosas, tenemos que estar atentos para podernos concentrar. Entonces, viene aquí la pregunta. A veces nosotros estamos tan ocupados, estamos haciendo otras cosas, estamos pensando otras cosas, y eso no nos deja poner atención a la palabra del Señor. La pregunta es que qué cosas ahorita nos pueden estar robando esa atención y qué cosas tengo que dejar de hacer para poner atención a la palabra del Señor. Ok, entonces, eh, recapitulando, resumiendo, en el versículo 1 podemos ver cómo Samuel eh, le está recordando el propósito a Saúl y eso nos recordaba cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, a dónde Dios nos está llamando. Y en segundo lugar, Samuel le está instando a Saúl a prestar atención, a escuchar, a recordar, a notar y a dejar de hacer esas cosas que que nos quitan la atención para concentrarnos en la palabra del Señor. Ok, ahora algo bien importante y es lo siguiente. Eh, bueno, lo vamos a leer, vamos a buscar. En Deuteronomio 25, del 17 al 19, se nos explica la razón por la cual el Señor estaba diciéndole a Saúl que hiciera lo que hizo. Busquemos Deuteronomio 25, 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, ya había una palabra del Señor, ya Jehová había dado esa instrucción, había dado esta orden al pueblo de Israel. Y básicamente Dios le estaba dando la oportunidad a Saúl de ejecutar esa orden, de ejecutar esa voluntad de Dios, esa orden que Jehová ya había dicho en el pasado. Ahora, ¿qué pasó? Creo que lo mencioné. Eh, Viene Saúl, aunque le dijeron, bueno, escucha, bueno, tú sos el rey, escucha, pone mucha atención a lo que el Señor te está diciendo, pues resulta que Saúl obedeció de manera parcial, obedeció según lo que le convenía, obedeció a medias, ¿verdad? Según lo que le estaba diciendo Jehová. Y dice, por ejemplo, en el 8, bueno, el mensaje era claro, borra la memoria de Amalek, mata a todos, niños, eh, adultos, lo que sea, todo. Bueno, y quizás aquí podemos entrar en un tema escabroso, ¿no? Bueno, ¿cómo es que Dios manda a asesinar niños o asesinar gente inocente, ¿no? Y bueno, quizás no tenemos el tiempo para entrar en ese detalle, yo creo que tenemos que dedicar quizás, bueno, más de una noche para hablar. Pero quizás de manera resumida, ¿no? Creo que podemos creer y podemos
decir que al final Dios es el dador de la vida, Dios es el dueño de la vida y Él decide, él tiene total decisión de quién vive, quién muere. Y, y si hoy estamos vivos no es porque nosotros lo merezcamos. Si un niño nace, no es porque lo merece. Si no hemos sido raídos de la faz de la tierra, no es porque lo merezcamos, es porque Dios tiene misericordia. Entonces, confiamos en que Dios tiene misericordia y si Dios nos tiene con vida, no es por nosotros, sino es por su misericordia. Entonces, volviendo ya al tema, recordábamos, Saúl, pues, no escuchó, o no escuchó bien, o no estuvo atento a la palabra del Señor, o simplemente no quiso obedecer. Pero lo cierto es que él obedeció a medias, obedeció según lo que le convenía. Y dice en el versículo 8 que tomó vivo al rey Agag de Amalek, aunque todo el pueblo lo mató a filo de espada, pero dejó vivo a Agag. Y dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y en lo mejor de las ovejas y en lo mejor del ganado mayor y los animales engordados y los carneros y todo lo bueno, ¿verdad? No lo quisieron destruir. Lo que era vil y despreciable, eso sí, sí lo destruyeron. Entonces, quizás finalmente que nos sirva estos versículos para pensar, para analizar, eh, bueno, nuestra obediencia, para sopesar nuestra obediencia al Señor. ¿Qué cosas, cuál es la palabra del Señor? ¿Qué cosas nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Qué cosas sabemos que el Señor nos ha dicho? Sabemos que el Señor nos ha dado el llamado que Dios nos ha dado. Creo que en muchos de nosotros está muy claro. Sabemos que tenemos que prestar atención. Sabemos cuál es el mensaje. Pero la pregunta es, ¿hemos obedecido al 100? ¿Hemos obedecido totalmente o hemos obedecido a conveniencia? ¿Verdad? Y que este pasaje y que la experiencia de Saúl pues nos sirva como para poder reflexionar y decir, Señor, sí, fíjate que he obedecido quizás lo que me conviene, he obedecido lo más fácil, he obedecido esa parte donde me va bien a mí, ¿verdad? Pero quizás podemos decirle al Señor, pero a esta otra parte que no me conviene, no he obedecido todavía, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos pueda estar revelando y nos pueda estar eh, indicando qué cosas todavía nosotros tenemos que entregarle al Señor y pedirle, ¿no? Que nos ayude, que, que entreguemos, ¿no? Esa parte y una obediencia completa, sincera y al 100, como a Dios le agrada. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo y quisiera finalizar orando eh, y que el Señor ponga en nuestros corazones, ¿no? Su palabra y nos recuerde, ¿no? Esto que nos ha enseñado. Oremos, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú Señor nos hablas, tu palabra no escasea Señor en estos tiempos, tu palabra es abundante y Señor en esta ocasión y con esta iniciativa de una opción más Señor queremos hacer eso Señor, que tu palabra abunde en nuestros corazones, abunde en las redes Señor, abunde en estos canales Señor. Y te pedimos por quienes nos están escuchando, Señor, quienes nos están viendo, eh, tú puedas aclarar ese llamado que tú has hecho, Señor, ese llamamiento, esa autoridad, esos dones, esas herramientas que tú has dado, que tú puedas reforzarlas, que tú puedas dar esa claridad, Señor. Pero que también, Padre, que puedas ayudarnos, podamos poner de nuestra parte para prestar atención, para escuchar atentamente, Señor, para apagar quizás eh, de manera figurada o real, Señor, esa televisión, ese celular, esas redes sociales, Señor, y prestarte atención a ti, prestar atención a tu palabra, prestar atención a tu Espíritu Santo, Señor. Y finalmente, Señor, que tú nos puedas revelar
que instrucciones tú ya nos has dado, Señor, y probablemente nosotros las hemos seguido según nuestra conveniencia, a medias, Señor, pero no de manera completa. Que tú puedas darnos esa oportunidad de evaluarnos y de entregar, Señor, nuestra obediencia completamente, porque eso es lo que te agrada a ti. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición y que nos acompañes, Señor, siempre. Tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Y queremos pedirte eso en esta semana, que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos libres del mal, que tú nos apartes, Señor, de la tentación del día malo. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.